de Der Slayer, James Fenimore Cooper. Resumen. En los últimos años de la primera mitad del siglo XVIII, cuando gran parte de la frontera entre las colonias británicas y los territorios controlados por Francia permanecía cubierta por inmensos bosques, lagos cristalinos y senderos apenas conocidos por los pueblos indígenas, un joven cazador avanzaba en silencio entre los árboles. Su nombre era Natty Bumppo, aunque muchos aún no lo conocían por el sobrenombre que algún día lo haría famoso, Der Slayer. Era un muchacho de extraordinaria puntería, criado en contacto con la naturaleza y educado en las costumbres de los Delawares, pueblo que le había enseñado a respetar el bosque, los animales y el honor por encima de cualquier riqueza. Natty no era un guerrero experimentado. Jamás había quitado la vida a un ser humano. Su habilidad estaba reservada a la caza necesaria para sobrevivir, y se enorgullecía de no disparar nunca por crueldad ni por ambición. Para él, toda muerte implicaba una responsabilidad moral. Aquella convicción sería puesta a prueba muy pronto. Mientras recorría el sendero que conducía hacia el lago Glimmerglass, se encontró con un hombre de complexión poderosa, vestido con ropas de cuero curtido y armado con la seguridad propia de quien llevaba muchos años viviendo en la frontera. Era Harry March, conocido por todos como Jerry Harry, un cazador tan fuerte como impulsivo. Harry saludó cordialmente al joven y le explicó el motivo de su viaje. Se dirigía al lago para reunirse con Tom Hate, un viejo cazador que habitaba una extraña vivienda construida sobre pilotes en medio del agua, junto a un pequeño castillo flotante utilizado como refugio durante los ataques indígenas. Hate vivía acompañado por sus dos hijas, Judith y Hetty. Harry confesó que deseaba casarse con Judith. La joven poseía una belleza extraordinaria que despertaba admiración entre todos los hombres de la frontera. No obstante, también existían rumores acerca de su gusto por los regalos lujosos y la atención de oficiales militares, comentarios que alimentaban las habladurías sin que nadie pudiera afirmar con certeza cuánto había de verdad en ellas. Natty escuchó aquellas confesiones sin emitir juicio. Su carácter recto le impedía condenar a una persona únicamente por rumores. Creía que cada individuo debía ser conocido por sus actos y no por la opinión ajena. Durante la marcha, Harry preguntó a Natty por qué había decidido acompañarlo. El joven respondió que debía cumplir una promesa hecha tiempo atrás a su amigo indígena Chingachgook, un joven jefe mohicano de noble carácter. Ambos se encontrarían en el lago para rescatar a Watagua, llamada también East, una joven de la tribu de los Delawares que había sido capturada por un grupo de hurones. Mientras avanzaban entre los árboles, Cooper describe con minuciosidad el paisaje norteamericano. Los inmensos pinos proyectaban largas sombras sobre el suelo cubierto de hojas. El aire era limpio, apenas alterado por el canto de las aves y el movimiento del viento. El lago aparecía como un espejo inmóvil que reflejaba las montañas y el cielo con una claridad casi sobrenatural. Aquella naturaleza no constituía un simple escenario. Era un personaje más de la historia. Cada sendero, cada corriente de agua y cada árbol influían en las decisiones de quienes habitaban la frontera. Cuando finalmente alcanzaron la orilla, Natty contempló por primera vez la vivienda de Tom Hate. La casa parecía surgir directamente del lago. Construida sobre gruesos troncos, estaba unida a tierra únicamente por una pequeña embarcación. Cerca de ella flotaba el llamado castillo, una especie de fortaleza móvil protegida por gruesos tablones que podía servir como refugio en caso de ataque. Los recién llegados fueron recibidos con cautela. Tom Hate era un hombre desconfiado, endurecido por los años y por una vida marcada por constantes enfrentamientos con los indígenas. Aunque agradeció la llegada de Harry, observó a Natty con cierta reserva. Poco después aparecieron sus dos hijas. Hetty contrastaba completamente con su hermana. Poseía una inocencia casi infantil y una profunda religiosidad. Su sencillez hacía que muchos la consideraran limitada intelectualmente, aunque Cooper deja claro desde el principio que su bondad supera con frecuencia la inteligencia de quienes la rodean. Judith, en cambio, impresionó inmediatamente a Natty.
Su extraordinaria belleza resaltaba incluso bajo la sencilla ropa propia de la frontera. Sus ojos mostraban inteligencia, curiosidad y un orgullo difícil de ocultar. Acostumbrada a recibir admiración masculina, observó al joven cazador esperando despertar en él el mismo efecto que producía en los demás. Pero Natty reaccionó de manera distinta. La contempló con respeto, aunque sin perder la serenidad. Aquella actitud sorprendió tanto a Judith como a Harry. Mientras Harry veía únicamente la hermosura exterior de la joven, Natty parecía interesarse mucho más por la nobleza del carácter. Durante la conversación surgió un tema preocupante. Tom Hatt informó que varios grupos de hurones merodeaban por los alrededores del lago. La región se había vuelto especialmente peligrosa debido a la guerra entre franceses e ingleses, conflicto que involucraba también a numerosas tribus indígenas. Harry propuso salir inmediatamente para localizar a los enemigos y obtener recompensas por sus cabelleras, práctica tristemente habitual entre algunos colonos de la época. Natty mostró un visible desagrado ante aquella idea. Consideraba que matar únicamente por dinero degradaba el honor del hombre blanco y destruía toda posibilidad de justicia. Su postura provocó el primer desacuerdo entre ambos cazadores. Harry admiraba la fuerza y el valor físico. Natty admiraba la honestidad. Aquella diferencia moral marcaría toda la novela. Al caer la noche, el pequeño grupo permaneció alerta mientras las aguas del lago reflejaban la luz de la luna. Nadie ignoraba que, ocultos entre aquellos bosques aparentemente tranquilos, podían encontrarse los guerreros hurones observando cada uno de sus movimientos. Sin saberlo, Natty Bumppo estaba a punto de afrontar la experiencia que transformaría para siempre su vida. Antes de convertirse en el legendario Hawkeye, tendría que demostrar que el verdadero valor no consiste únicamente en disparar con precisión, sino en conservar la conciencia limpia incluso en medio de la guerra. La tranquilidad aparente del lago Glimmerglass duró muy poco. Desde la llegada de Natty Bumppo y Harry a la casa flotante de Tom Hatt, todos comprendían que los hurones vigilaban la región. Ninguno ignoraba que el bosque podía ocultar decenas de ojos atentos, esperando el momento adecuado para atacar. Al amanecer, Tom Hatt propuso una expedición ofensiva. Convencido de que la mejor defensa consistía en adelantarse al enemigo, sugirió recorrer las orillas del lago en busca de los guerreros hurones. Harry aprobó inmediatamente el plan. Ambos esperaban sorprender a algún explorador indígena y obtener las recompensas que las autoridades coloniales ofrecían por las cabelleras enemigas. Natty aceptó acompañarlos, aunque expresó nuevamente sus reservas. Para él existía una diferencia muy clara entre defender la propia vida y matar por interés económico. Su educación entre los Delawares le había enseñado que incluso el enemigo merecía respeto cuando luchaba con honor. Los tres abandonaron la seguridad de la casa flotante utilizando una pequeña embarcación. El lago permanecía inmóvil, reflejando las montañas y el cielo con una serenidad engañosa. Ningún ruido alteraba el ambiente salvo el suave movimiento de los remos sobre el agua. Al llegar a tierra firme, avanzaron cuidadosamente entre los árboles. Harry caminaba con confianza, convencido de que su experiencia bastaría para detectar cualquier emboscada. Tom Hatt observaba el terreno con nerviosismo. Natty, por el contrario, leía cada huella sobre el suelo, cada rama quebrada y cada leve alteración del follaje. La naturaleza hablaba constantemente a quien sabía interpretarla. Después de recorrer cierta distancia, descubrieron indicios recientes del paso de un pequeño grupo de hurones. Las pisadas eran frescas. Algunas ramas recién partidas confirmaban que los indígenas se encontraban muy cerca. Pese a ello, Tom Hatt decidió continuar. La decisión resultó imprudente. Los cazadores fueron sorprendidos por una emboscada cuidadosamente preparada. Varios guerreros surgieron casi al mismo tiempo desde distintos puntos del bosque. Los disparos resonaron entre los árboles mientras las flechas cruzaban el aire. Natty logró ponerse a cubierto inmediatamente.
Su sangre fría contrastaba con la precipitación de sus compañeros. Durante el enfrentamiento, Tom Hate y Jerry Harry fueron reducidos por los hurones. Ambos quedaron prisioneros tras una breve resistencia. Los indígenas, interesados en obtener cautivos vivos, evitaron matarlos de inmediato. Natty consiguió escapar ocultándose entre la vegetación gracias a su profundo conocimiento del bosque. Aunque permanecía libre, la situación era desesperada. No podía abandonar a sus compañeros, pero tampoco podía enfrentarse él solo a un grupo numeroso de guerreros. Con extrema prudencia comenzó a seguir a los hurones desde cierta distancia. Mientras observaba sus movimientos, uno de los guerreros se separó momentáneamente del grupo para inspeccionar los alrededores. El indígena ignoraba que Natty permanecía oculto entre los arbustos. Por primera vez en su vida, el joven cazador comprendió que debía tomar una decisión irreversible. Hasta entonces nunca había disparado contra un ser humano. Permaneció inmóvil durante varios segundos. Su conciencia luchaba contra la necesidad. Sabía que, si dejaba escapar aquella oportunidad, posiblemente perdería para siempre a Tom Hate y a Jerry Harry. También comprendía que el guerrero representaba una amenaza inmediata. Después de una profunda reflexión, levantó lentamente su rifle. El disparo fue certero. El hurón cayó mortalmente herido. Natty se aproximó con respeto al hombre agonizante. No sintió orgullo por su puntería ni alegría por la victoria. Experimentó una profunda tristeza al comprender que acababa de quitar una vida humana. Cooper dedica especial atención a este momento, pues constituye uno de los episodios fundamentales de la novela. Natty no celebra la muerte del enemigo. Reconoce que la guerra obliga en ocasiones a realizar actos dolorosos, aunque insiste en que jamás deben ejecutarse con crueldad ni por ambición. Antes de morir, el guerrero aceptó con dignidad su destino. Natty permaneció junto a él hasta el último instante, tratándolo con la misma humanidad que habría deseado recibir si las circunstancias hubieran sido inversas. A partir de aquel momento comenzó a justificar plenamente el nombre de Deerslayer. Hasta entonces había sido únicamente un cazador de venados. Ahora había atravesado el umbral que separaba la inocencia de la experiencia, convirtiéndose también en un combatiente de la frontera. Mientras tanto, los hurones descubrieron la desaparición de uno de sus hombres y comenzaron a buscar al responsable. Natty utilizó toda su habilidad para ocultar el rastro y regresar discretamente hacia el lago. Al llegar nuevamente a la casa flotante, encontró a Judith y Hetty profundamente angustiadas por la captura de su padre. Judith conservaba la esperanza de rescatarlo mediante alguna negociación. Hetty, con su inquebrantable fe religiosa, confiaba en que Dios protegería a los cautivos. Natty les explicó cuidadosamente lo sucedido. Judith observó al joven con una admiración creciente. Comprendió que no se encontraba ante un aventurero impulsivo como Jerry Harry, sino ante un hombre guiado por principios firmes, capaz de actuar con valentía sin perder su humanidad. Poco después hizo su aparición Chingachgook, el noble joven moicano cuya amistad con Natty se había forjado años atrás. Su llegada fortalecía considerablemente las posibilidades de rescatar tanto a los cautivos como a su prometida Watagua East, retenida por los hurones. Los dos amigos se saludaron con sincero afecto. Pese a pertenecer a culturas diferentes, compartían el mismo sentido del honor, la lealtad y la justicia. Con el enemigo alerta y dos objetivos igualmente importantes por delante, rescatar a Tom Hate y Jerry Harry, y liberar a East, Natty y Chingachgook comenzaron a preparar un plan que pondría a prueba toda su inteligencia, su paciencia y su valor. El verdadero conflicto apenas comenzaba. Con la llegada de Chingachgook a la casa flotante, las esperanzas de rescatar a los cautivos aumentaron considerablemente. El joven jefe moicano y Natty Bumppo se conocían desde hacía años y compartían una amistad cimentada en la confianza mutua, el respeto y un profundo sentido del honor.
Aunque uno pertenecía al mundo indígena y el otro era un colono blanco, ambos comprendían que el valor de un hombre dependía de sus acciones y no de su origen. Después de escuchar atentamente el relato de Natty sobre la captura de Tom Hate y Jerry Harry, Chingachgook explicó que su propia misión seguía siendo rescatar a Watagua, también conocida como East, la joven Delaware con quien estaba prometido. Ella permanecía cautiva entre los hurones, y cualquier intento de liberarla debía realizarse con extremo cuidado para no poner en peligro tanto a los prisioneros como a los rescatadores. Mientras los dos amigos estudiaban la situación, Judith y Hetty aguardaban con creciente ansiedad. Judith intentaba conservar la serenidad, aunque el peligro que corría su padre comenzaba a superar su habitual seguridad. Hetty, en cambio, mantenía intacta su fe. Estaba convencida de que la bondad podía abrir caminos donde la violencia parecía inevitable. Cooper presenta nuevamente a la joven como un personaje cuya inocencia le permite acercarse a los demás sin prejuicios, incluso cuando esos demás pertenecen al bando enemigo. Aprovechando la oscuridad de la noche, Natty y Chingachgook navegaron silenciosamente por el lago. La superficie del agua permanecía inmóvil bajo la luz de la luna. Cada movimiento de los remos era cuidadosamente controlado para no producir ruido. El bosque, apenas iluminado, parecía ocultar innumerables peligros. Tras desembarcar, comenzaron a seguir las huellas dejadas por los hurones. La extraordinaria habilidad de ambos rastreadores les permitió avanzar sin ser descubiertos. Cada rama doblada, cada hoja desplazada y cada huella sobre la tierra húmeda constituían señales claras para quienes conocían el lenguaje del bosque. Finalmente localizaron el campamento enemigo. Desde una posición segura observaron que Tom Hate y Jerry Harry permanecían atados, vigilados por varios guerreros. Los hurones todavía no habían decidido su destino definitivo, circunstancia que ofrecía una oportunidad para intentar el rescate. Natty insistió en evitar un enfrentamiento directo. Comprendía que un ataque frontal conduciría casi con seguridad a la muerte de los cautivos. La paciencia y el ingenio ofrecían mejores posibilidades que la fuerza. Mientras esperaban el momento adecuado, ocurrió un episodio decisivo para el desarrollo de la historia. Chingachgook consiguió acercarse hasta el lugar donde permanecía retenida East. Aprovechando un instante de descuido de los guardianes, logró liberarla con rapidez y conducirla fuera del campamento sin despertar sospechas inmediatas. La fuga de la joven provocó una inmediata confusión entre los hurones cuando finalmente descubrieron su desaparición. Los guerreros comenzaron a dispersarse para buscar a los fugitivos, reduciendo momentáneamente la vigilancia sobre los demás prisioneros. Natty aprovechó aquella circunstancia para aproximarse hasta Tom Hate y Jerry Harry. Con enorme cautela consiguió cortar las ligaduras que sujetaban a Jerry Harry. El robusto cazador recuperó rápidamente la libertad y ayudó a liberar también a Tom Hate. Durante algunos instantes pareció que el plan había tenido éxito. Pero la fortuna cambió bruscamente. Uno de los centinelas descubrió el movimiento y dio la alarma. En pocos segundos el campamento entero se llenó de gritos y disparos. Los fugitivos se vieron obligados a correr hacia el bosque mientras los hurones iniciaban una intensa persecución. La experiencia de Natty volvió a resultar decisiva. Conocía perfectamente cómo utilizar el terreno para dificultar el avance del enemigo. En lugar de huir precipitadamente, eligió un recorrido que aprovechaba pantanos, troncos caídos y zonas cubiertas por abundante vegetación. Finalmente el grupo consiguió llegar hasta la orilla del lago. La pequeña embarcación permanecía oculta exactamente donde Natty la había dejado. Todos embarcaron con rapidez mientras varias balas y flechas caían sobre el agua. Gracias a la distancia creciente y a la oscuridad de la noche, lograron alcanzar nuevamente la seguridad relativa de la casa flotante. El éxito del rescate produjo una enorme alegría entre Judith y Hetty. Tom Hate agradeció sinceramente el valor demostrado por Natty y Chingachgook. Sin la intervención de ambos, probablemente jamás habría recuperado la libertad.
Judith observaba cada vez con mayor admiración al joven cazador. Descubría en él cualidades muy distintas de las que encontraba en Jerry Harry. Natty jamás presumía de sus hazañas. No buscaba recompensas ni reconocimiento. Consideraba que ayudar a quienes lo necesitaban constituía simplemente un deber. Durante las horas siguientes se desarrollaron largas conversaciones sobre la guerra, el honor y las diferencias entre blancos e indígenas. Cooper utiliza estos diálogos para mostrar que la nobleza o la crueldad no pertenecen exclusivamente a una raza o a una cultura. Existen hombres virtuosos y hombres despiadados en ambos bandos. Chingachgook representaba el ideal del guerrero honorable. Natty simbolizaba la integridad moral del hombre blanco que había aprendido a respetar las leyes de la naturaleza. Frente a ellos, Jerry Harry y Tom Hatter revelaban con frecuencia una visión mucho más práctica y materialista de la frontera. Aunque el rescate parecía haber concluido con éxito, ninguno de los presentes ignoraba que los hurones buscarían vengar la humillación sufrida. La casa flotante continuaba rodeada por un territorio hostil, y la guerra estaba lejos de terminar. La aparente victoria solo marcaba el comienzo de pruebas todavía más difíciles, capaces de revelar secretos que transformarían para siempre la vida de Judith, Hetty y del propio Tom Hatter. La liberación de Tom Hatter y Jerry Harry no puso fin al peligro. Los hurones continuaban vigilando el lago Glimmerglass y aguardaban una oportunidad para vengar la muerte de sus guerreros y la fuga de sus cautivos. La casa construida sobre pilotes seguía ofreciendo cierta protección, aunque todos comprendían que no podrían permanecer allí indefinidamente. Durante los días siguientes, Natty Bumppo y Chingachgook reforzaron la vigilancia. Desde el castillo flotante observaban cuidadosamente las orillas, atentos al menor movimiento entre los árboles. El silencio del bosque resultaba engañoso. La experiencia les decía que un enemigo paciente podía permanecer oculto durante horas antes de lanzar un ataque. Mientras tanto, la convivencia permitió que las relaciones entre los personajes evolucionaran. Judith buscaba con frecuencia la compañía de Natty. La joven, cuya extraordinaria belleza había despertado admiración en numerosos hombres, descubría que aquel cazador era distinto a todos los que había conocido. No se dejaba impresionar por la apariencia ni por las riquezas. Su respeto hacia ella nacía únicamente de lo que observaba en su conducta diaria. Aquella actitud despertó en Judith sentimientos nuevos. Poco a poco comenzó a desear la aprobación de Natty más que la de cualquier otro hombre. Cooper desarrolla estas escenas con notable delicadeza. Judith intenta comprender el rígido código moral de Natty. Él, por su parte, reconoce la bondad que existe en el corazón de la joven, aunque continúa preocupado por la reputación que la rodea. No la juzga con dureza, pero considera que una vida recta exige también preservar el buen nombre ante la comunidad. Mientras estas emociones crecían silenciosamente, Tom Hatter decidió emprender una nueva expedición contra los hurones. El fracaso anterior no había disminuido su deseo de obtener cabelleras para cobrar las recompensas ofrecidas por las autoridades. Natty volvió a oponerse. Insistió en que matar enemigos únicamente para obtener dinero era incompatible con el verdadero honor. Si la guerra obligaba a combatir, debía hacerse únicamente por necesidad y jamás como un negocio. Tom Hatter desoyó el consejo. Acompañado por Jerry Harry abandonó nuevamente la seguridad del lago. Esta vez la suerte les fue completamente adversa. Los hurones habían aprendido de los acontecimientos anteriores y prepararon una nueva emboscada. El enfrentamiento terminó con la muerte de Tom Hatter, gravemente herido durante el combate. Jerry Harry consiguió escapar con grandes dificultades y regresó a la casa flotante llevando consigo la dolorosa noticia. Natty y Chingachgook recuperaron el cuerpo del anciano y lo trasladaron hasta su hogar. En sus últimos momentos de vida, Tom Hatter realizó una confesión que transformó profundamente la existencia de Judith y Hetty. Reveló que ninguna de las dos era su hija biológica. Años atrás había secuestrado a 2 niñas durante un ataque cometido en circunstancias oscuras y las había criado como propias.
Nunca llegó a revelar con certeza quiénes habían sido sus verdaderos padres, aunque dejó entrever que Judith pertenecía probablemente a una familia de rango social muy superior al suyo. La revelación sacudió especialmente a Judith. Toda la seguridad que había mostrado durante la novela pareció desmoronarse. Comprendía que el misterio de su origen explicaba muchas de las contradicciones de su pasado y los rumores que siempre habían rodeado a su familia. Hetty recibió la noticia con una serenidad conmovedora. Para ella, el afecto que había sentido por Tom Hate durante toda su vida no desaparecía a causa de aquella confesión. Continuó perdonándolo con la sencillez propia de su carácter profundamente cristiano. Después de la muerte de Hate, Judith quedó sumida en una profunda reflexión. Las experiencias vividas durante aquellos días habían cambiado completamente sus prioridades. La vanidad y el gusto por los lujos comenzaban a perder importancia frente al ejemplo de honestidad ofrecido constantemente por Natty. Finalmente decidió hablar con él con absoluta sinceridad. Le confesó que deseaba abandonar su antigua vida y convertirse en una mujer digna de su respeto. Incluso llegó a insinuar la posibilidad de compartir el futuro junto al joven cazador. Natty escuchó aquellas palabras con evidente emoción. Reconocía la belleza, la inteligencia y el sincero arrepentimiento de Judith. Nadie podía permanecer indiferente ante la nobleza que empezaba a florecer en su corazón. Sin embargo, permaneció fiel a sus propios principios. Le explicó con enorme delicadeza que, aunque la estimaba profundamente, no podía ignorar las dudas que todavía existían sobre su pasado. Él aspiraba a una vida completamente recta y consideraba que el matrimonio debía fundarse sobre una reputación igualmente intachable. No existía desprecio en sus palabras. Solo una convicción moral que Cooper presenta como inseparable del carácter de Deerslayer. Judith recibió aquella respuesta con dolor, aunque también con respeto. Comprendió que Natty no actuaba movido por orgullo ni por falta de afecto, sino por una fidelidad absoluta a sus principios. Mientras tanto, Chingachgook permanecía junto a East, preparándose para abandonar la región una vez que el peligro disminuyera. El lago Glimmerglass, escenario de tantos enfrentamientos y decisiones trascendentales, parecía recuperar lentamente su calma. No obstante, los hurones aún no habían renunciado a vengarse del hombre blanco que había dado muerte a uno de sus guerreros y frustrado repetidamente sus planes. La prueba definitiva para Deerslayer todavía estaba por llegar, y de ella dependerían no solo su libertad, sino también el nacimiento definitivo de la leyenda que acompañaría su nombre durante el resto de su vida. La muerte de Tom Hate marcó el final de una etapa, aunque el peligro todavía no había desaparecido. Los hurones seguían decididos a vengar la muerte del guerrero abatido por Natty Bumppo durante el primer enfrentamiento. Para ellos, el joven cazador debía responder conforme a las costumbres de la guerra entre las tribus. Poco después de los acontecimientos ocurridos en la casa flotante, Natty decidió abandonar temporalmente la seguridad del lago para cumplir una misión de reconocimiento. Durante aquella salida fue descubierto por un grupo numeroso de hurones. A diferencia de otras ocasiones, comprendió que toda resistencia resultaría inútil. Fue rodeado y hecho prisionero. Los guerreros lo condujeron hasta su campamento, donde los ancianos y los jefes comenzaron a deliberar sobre su destino. Aunque Natty pertenecía al bando enemigo, los hurones reconocían el extraordinario valor que había demostrado durante los combates. Su serenidad, su sinceridad y el respeto con el que había tratado incluso al guerrero que mató despertaban cierta admiración entre ellos. Durante el interrogatorio, Natty no intentó ocultar la verdad. Reconoció abiertamente haber disparado contra el hurón, aunque explicó que lo hizo únicamente para salvar la vida de sus compañeros. Negó haber actuado por odio o por deseo de obtener una recompensa. Su franqueza impresionó a varios de los presentes. Entre los pueblos indígenas descritos por Cooper, el valor y la honestidad eran cualidades dignas de respeto, incluso cuando pertenecían a un adversario. Pese a ello, las leyes de la tribu exigían castigar la muerte del guerrero. Natty fue condenado.
sin perder la calma, aceptó el veredicto con la misma serenidad que había demostrado desde el comienzo de la novela. Estaba dispuesto a afrontar las consecuencias de sus actos sin renunciar a sus principios. Mientras tanto, Chingachgook preparaba cuidadosamente el rescate de su amigo. Con la ayuda de Ist y aprovechando su perfecto conocimiento del terreno, logró infiltrarse en las inmediaciones del campamento. Esperó pacientemente hasta encontrar el momento adecuado para actuar. La oportunidad llegó durante la noche. En medio de la oscuridad, Chingachgook consiguió acercarse hasta el lugar donde Natty permanecía vigilado. Ambos coordinaron cuidadosamente la evasión y emprendieron una rápida huida hacia el bosque. Los hurones descubrieron la fuga pocos minutos después. Comenzó entonces una intensa persecución a través de los espesos bosques que rodeaban el lago Glimmerglass. Cooper dedica algunas de las páginas más emocionantes de la novela a esta carrera, donde la experiencia de ambos amigos en la vida salvaje supera una vez más el número de sus perseguidores. Cada arroyo, cada roca y cada árbol se convierten en aliados de los fugitivos. Después de una larga persecución, Natty y Chingachgook lograron alcanzar nuevamente el lago y refugiarse cerca de la casa flotante. Los hurones comprendieron finalmente que continuar la persecución resultaría inútil y abandonaron la búsqueda. Con la amenaza inmediata superada, llegó el momento de las despedidas. Chingachgook y Ist decidieron regresar junto a su pueblo. Su unión simbolizaba la continuidad de la nación mohicana y el triunfo de la fidelidad sobre la adversidad. Antes de partir, el joven jefe expresó una vez más la profunda amistad que lo unía a Natty. Ambos sabían que volverían a encontrarse en futuras aventuras, pues sus destinos permanecerían ligados durante muchos años. También Judith debía tomar una decisión. La muerte de Tom Hate y la revelación de su verdadero origen habían transformado completamente su manera de ver el mundo. Deseaba comenzar una nueva vida lejos del lago, dejando atrás los errores de su juventud. Antes de marcharse, volvió a hablar con Natty. Con absoluta sinceridad le manifestó nuevamente el afecto que sentía por él y renovó la esperanza de que pudieran compartir el futuro. Natty respondió con la misma honestidad que había guiado toda su conducta. Le confesó que siempre la apreciaría profundamente y que reconocía las virtudes que había descubierto en ella durante aquellos días difíciles. Admiraba su valentía, su capacidad de cambiar y la sinceridad de su arrepentimiento. Pero también comprendía que sus propios principios le impedían aceptar aquella unión. Su vida pertenecía al bosque. No buscaba riquezas, comodidades ni estabilidad. Su existencia estaba ligada a la frontera, a los inmensos territorios aún inexplorados y a la libertad que encontraba entre los árboles y los lagos. Judith comprendió finalmente que no podía cambiar la naturaleza de aquel hombre. Se despidió de él con dignidad y abandonó Glimmerglass, decidida a construir una existencia más honorable. Hetty permaneció fiel a su carácter bondadoso hasta el final. Su inocencia y su profunda fe habían servido de consuelo para todos durante los momentos más difíciles, convirtiéndola en uno de los personajes moralmente más puros de la novela. Natty contempló por última vez el lago. Las aguas reflejaban nuevamente la calma de los primeros días, como si los combates, las persecuciones y las tragedias nunca hubieran alterado aquel paisaje. Sin embargo, él ya no era el mismo joven que había llegado allí sin haber quitado jamás una vida humana. Había aprendido que la guerra podía ser inevitable, aunque jamás debía borrar la compasión. Había comprobado que el verdadero honor consiste en permanecer fiel a la conciencia incluso cuando el mundo exige lo contrario. Con el rifle al hombro y acompañado por Chingachgook en el inicio de un nuevo viaje, Natty Bumppo abandonó lentamente el lago Glimmerglass. A partir de entonces, el nombre de Deerslayer comenzaría a convertirse en leyenda, iniciando el camino que lo llevaría a protagonizar las siguientes novelas de las Leatherstocking Tales, donde sería conocido también como Hawkeye, uno de los personajes más memorables de la literatura estadounidense. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.